Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, nuevamente por darnos, Señor, la oportunidad de estar en este lugar para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte y para glorificarte. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu nombre sea exaltado, Señor, en este día. Glorifícate, Señor, a través de mis hermanos en este lugar y a través de enseñanza. Clamamos, Señor, que sea tu presencia tomando control de todo lo que se vaya a hacer en la iglesia, Espíritu Santo y fuego en Long Island. Amén, gloria al Señor, y a través de esta enseñanza. Permítanme esta adoración aquí un ratito. Amén, gloria al Señor. No sé por qué en mí te dejaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque nada deseo en la tierra, tu presencia es más. Gloria al Señor. ¿Me escuchan, hermanos? Dios me la bendiga, hermana Consuelo. Hermana Violeta, a todos ustedes. Amén, gloria al Señor. Vamos a continuar con esta clase sobre sectas y herejías. Amén, gloria al Señor. Estas son clases que el enemigo a veces no le gusta mucho, pero que hay que hacerlas. Porque como hemos venido hablando anteriormente, si el enemigo no nos puede vencer a través de la persecución, lo que él va a hacer es corromper la sagrada, corromper el evangelio, no la escritura, pues la escritura está intacta de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero sí, en la mente de los hombres él busca corromper. Amén, gloria al Señor, para así poder llevar al ser humano a una apostasía. Y es lo que yo vengo diciendo, y venimos nosotros comentando, que ya la apostasía se enseña desde el púlpito. No hay que irse de la iglesia. Dentro de la misma iglesia la gente está prácticamente en la apostasía. Pero vamos a buscar nosotros, le voy a dar varias escrituras antes de empezar con la doctrina de los mormones y su fundación y todas esas cosas. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1 de 6 al 12, le vamos a dar lectura. Y vamos a leer también Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y también en Deuteronomio vamos a leer Deuteronomio 12:32. Y en el libro Apocalipsis 22, 18 al 19. Amén, gloria al Señor. Y vamos a empezar leyendo las escrituras en el libro de Gálatas capítulo 1, del 6 al 12. Y nosotros hemos compartido bastante esta escritura, pero vamos a leerla de nuevo. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen esto, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a buscar ahora a Deuteronomio 4, versículo 2. Dice la Sagrada Escritura: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Busquemos ahora Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, gloria al Señor. 12:32, dice la palabra de Dios. Ok. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vamos a buscar ahora nosotros nuevamente al libro de Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es añadir o quitar a la Sagrada Escritura? Y como hemos venido diciendo anteriormente, estas personas que han levantado estas sectas y estas religiones que conducen a la perdición, casi siempre han empezado con una revelación que ellos recibieron de un ángel. Terminan torciendo la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Creen solamente que Él es un profeta o que Él es un ángel, y están totalmente torcidas. Creen que el Espíritu Santo no es una persona, creen que el Espíritu Santo es el viento recio o una manifestación solamente de Dios, o creen solamente en el Padre. Otros, ya ustedes saben todas las cosas. Pero nosotros vamos a hablar hoy en día, con la gracia del Señor, vamos a tratar de establecer este fundamento sobre los santos de los últimos días. Estos son los mormones. Gloria al Señor. Y tengo que leerle información primeramente, y luego entraremos un poquitico más detalladamente en cuanto a su doctrina. Esta iglesia tiene tres organizaciones principales. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Salt Lake City, Utah. Otra es la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Independence, Missouri. Y la otra organización, Iglesia de Cristo, Lote del Templo, con sede en Bloomington, Illinois. Fue fundada en el 1830. Su fundador es José Smith o Joseph Smith. Su autoridad bíblica, que ellos podrían decir que es la Biblia, pero ellos en realidad ponen a la Biblia en un lugar secundario a los escritos de Joseph Smith, que es totalmente un error. Su autoridad es el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio, todo de Joseph Smith, la Biblia y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Entonces, que creen en la autoridad de una persona que puede profetizar y puede declarar ciertos oráculos, y no dependen ellos en su totalidad de la escritura como la autoridad de la revelación, sino que creen que el Libro de Mormón está al mismo nivel en cuanto a autoridad que la Biblia. Lo mismo que los sabáticos, que los del séptimo día. Bendecimos el nombre del Señor. Pero esta persona sí que verdaderamente está totalmente torcidas. Estos están bien torcidos. Ellos están bien torcidos. Le voy a leer esta información. Escuchen. Hace más de siglo y medio, le voy a leer que es como una especie como de una pequeñita historia para que sepan el fundamento de los mormones. Porque muchos de nosotros ya conocemos Biblia. Conocemos de lo que ella trata. Conocemos sobre sanas doctrinas. Pero cuando vemos a esta persona con esa apariencia de piedad y que llegan bien vestidos, mayormente son jovencitos,
que están bien instruidos en su doctrina y son buenos ciudadanos, tienen buenas organizaciones, posiblemente hacen buenas obras de caridad, pero cuando vienen las escrituras ellos no creen en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, porque si nosotros no tenemos un fundamento bíblico establecido, ellos nos pueden engañar. Podemos nosotros caer en esa red de mentiras y pensamos que tenemos que tratarlos bien porque son hermanos nuestros. Ellos tienen otro Cristo. Y si tienen otro Cristo, no creo que sean hermanos nuestros. Serán buenos ciudadanos, pueden ser buenos ciudadanos y posiblemente puedan ejercer cierta clase como de beneficio a la sociedad. Pero cuando viene a nivel de salvación y a nivel de escritural doctrinal, hay que tener mucho cuidado con lo que ellos presentan. Ahora escuchen esto. Hace más de siglo y medio una caravana de pioneros atravesó a través de bueyes las praderas interminables y la formidable montaña de Norteamérica, torturado por la sed en el desierto, muriendo de frío al cruzar las siervas nevadas, amenazado por indios hostiles, oraban a Dios y perseguían su marcha lenta hacia el oeste. Buscaban un lugar donde establecer el reino de Dios sobre la tierra. Se llamaban a sí mismos los santos de los últimos días. Otros lo llamaban a ellos los mormones. En que el que llega ahora a Salt City, dice la información, se va a dar cuenta de los grandes, se van a dar cuenta de la obra que estos pioneros y sus descendientes han hecho. O sea, que han sido personas que el mormonismo ha florecido, ¿ok? Tienen una impresionante organización político, eclesiástica, social y gozan de prosperidad. Eso hay que decirlo, gozan de prosperidad. Los miembros de esta iglesia se destacan por su sinceridad y entrega. Se abstienen de los vicios, cooperan en las labores de la iglesia y en tiempos de necesidad reciben ayuda de la iglesia, ¿ok? Ha crecido mucho debido a su obra misionera. Los hombres dedican, escuchen esto, los hombres dedican 2 años a misiones en cualquier parte del mundo, costean sus propios gastos hasta donde sea posible. Se dan cuenta que son bien prosélitos, siempre están evangelizando hacia su doctrina y mayormente envían a jóvenes bien elegantes, bien doctrinados en su doctrina, que mira, que pueden hacer tambalear a cualquier creyente que no esté bien informado en cuanto a su escritura y a lo que cree. ¿Se dan cuenta? Porque al principio ellos te pueden presentar a la Biblia y creemos en lo que ustedes creen, creemos en la Biblia y creemos en todas estas cosas. Pero ya después que ellos están establecidos contigo, te van a presentar de por sí el libro de Mormón como la fuente de autoridad de ellos, que está al igual y a la par que la Sagrada Escritura. Ahora se dan cuenta lo que nosotros leímos en Gálatas, que si aún un ángel o uno de nosotros, eso dijo el apóstol Pablo, porque eso es lo sutil que es el diablo. Dice que el apóstol Pablo se puso a sí mismo y dijo, si aún yo o uno de nosotros presentase otro evangelio que no sea el de la Sagrada Escritura, el que yo he presentado, sea anatema. Entonces dice él, pues yo busco agradar a los hombres o agradar a Dios. Porque el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se te aparece a ti un ángel, o se te aparece a ti, bueno, por así decirlo, entre comillas, Jesucristo, no te va a traer una revelación diferente a la que ya nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Y este es el grave error, porque obviamente esta persona que han logrado establecer su propio evangelio, han podido seducir a muchas almas y la han llevado a la perdición. Y nosotros que tenemos el evangelio de la verdad, a veces estamos con la boca tapada y callada y no queremos compartir el evangelio con nadie porque no queremos ofender a las personas. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense en esto. Ellos han establecido colonia en varios países. Desde la fundación de la iglesia, en el 1830, empezaron con 6 miembros. En el 1993, las 3 organizaciones en las cuales se ha dividido contaban con 8.400.000 miembros, 1.600.000 de ellos en América del Sur. Y me imagino que estarán ahora más
más se han multiplicado más. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, estas iglesias tuvieron su origen en una revelación recibida por Joseph Smith en el año 1823. Este joven de 18 años se convenció de que todas las iglesias estaban erradas y que él era llamado para ser profeta del Altísimo y fundar la iglesia verdadera. En otras palabras, todas las iglesias estaban corrompidas y que Dios lo había llamado a él a establecer la iglesia verdadera. Empezó con 6 miembros y ya sabemos nosotros el historial. Según su relato, escuchen esto, se le presentó a él el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona hacía 1400 años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en planchas de oro la historia de su pueblo. Esto es como un cuento de hadas, hermano. Esto es una historia y una leyenda que se le inventó él y cogió parte de la Biblia, torció parte de la Biblia y cogió información de otro escrito, de otro individuo, de una novela. Esto es como si fuera un cuento de hadas. Pero dicen, escuchen esto. Cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado por sus enemigos, Moroni había enterrado esas planchas en un cerro cerca de lo que ahora es Palmira, Nueva York. Ahora se le aparecía a José para indicarle dónde se hallaban y le prestó unas piedras milagrosas con aspecto de lente que llamó Urim y Tumim. Y con ellas podía leer la historia en las planchas en el lenguaje que Smith llamaba egipcio reformado. Voy a dejarlo ahí para explicar esto. Su papá dice aquí que según el relato se le presentó el ángel Moroni, quien había vivido en aquella zona 1400 años. Mormón, el padre de Moroni, había esculpido en unas planchas de oro la historia del pueblo. Entonces se le aparece el ángel le muestra a él dónde que están estas planchas de oro que tienen me imagino la historia de su pueblo. Le da a él unos lentes o una clase de lentes con la cual él podría descifrar las planchas de oro. Oye, ¿qué es esto? Entonces miren lo que dice él, que estas planchas estos lentes se llamaban como el Urim y Tumim. Si ustedes saben la historia de Urim y Tumim, saben que el Urim y Tumim eran 2 piedras que llevaba el sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santísimo. Él tenía el pectoral que tenía las 12 piedras de las tribus de Israel esculpidas en el pecho. Y debajo de esta plancha él llevaba estas 2 piedras. Podría ser una piedra blanca o una piedra negra. Muchos piensan que es lo contrario, que posiblemente era solamente una piedra. Que cuando ellos querían saber si Dios le estaba hablando a ellos, era como a través de una pregunta: iremos a la batalla. El sumo sacerdote entraba a la mano, cogía una de las piedras y dependiendo de la piedra que sacaba, podría ser sí. ¿Van a la batalla o no van a la batalla? Era el Urim Tumim, que eran 2 piedras que significaban luz y perfección. Luz y perfección. En otras palabras, perfecta iluminación. Pero Dios le hablaba a ellos, le hablaba al sumo sacerdote y le podía luego el sumo sacerdote darle la información al rey si van a la batalla, si no van a la batalla. Y así era que Dios se comunicaba con ellos. Ahora, cuando Joseph Smith recibe estos lentes para descifrar las planchas de oro, él llama estos lentes como si fueran Urim y Tumim. En otras palabras, que él tenía ahora la perfecta iluminación de parte de Dios. Oye, y se inventa una historia totalmente diferente a lo que tenemos nosotros escrito. ¿Se dan cuenta? Es totalmente otro evangelio. Ellos tienen otro Cristo. Ese no es el Cristo que nosotros le servimos. Y ese no es el Dios al cual nosotros le servimos. Obviamente, si tú tienes distorsionado el Dios y la naturaleza del cual al Dios nosotros le servimos, ¿podemos nosotros servir al mismo Dios? No lo creo. Muchos cristianos posiblemente pensarían lo contrario. Dicen, no, que somos hermanos en Cristo, todos somos hermanos en Cristo. Yo no sé de eso, I don't know about that. Porque si ellos tienen torcido totalmente el evangelio y se han creado sus propios escritos, especialmente el libro de Mormón, que está al mismo y a la par de autoridad de las Sagradas Escrituras, entonces ¿cómo podremos nosotros llamarnos hermanos? ¿Nos llamamos nosotros hermanos con un Buda? No, con un budista. No nos llamamos que somos hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, escuchen esto. Después de conseguir la plancha de oro y los lentes, Joseph Smith, sentado detrás de una cortina,
le dictó a un amigo la traducción. Después le devolvió a todo a Moroni. La obra se publicó en el 1829 con el título El Libro de Mormón. Este libro es la máxima autoridad de fe y conducta para la iglesia que Joseph Smith fundó al año siguiente. La iglesia dice que el Libro de Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia. Afirma ser la historia de los pobladores del hemisferio occidental. Dice que el Edén, donde Dios puso a Adán, estaba en Norteamérica, en lo que ahora es el estado de Missouri. Ok, entonces dice, después del diluvio, el arca reposó en los montes de Asia. Aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. Más tarde, algunos de ellos emigraron al hemisferio occidental y poblaron la América Central. El libro narra sus luchas y migraciones. Esa es la historia de cómo ellos formaron su iglesia y su denominación. Y nosotros sabemos que tiene un fundamento que no es el fundamento escritural de la Biblia. La Biblia dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Que hace piedra que sirve de tropezadero a aquellos que no creen. Obviamente, si ellos no tienen al Cristo de la Biblia, el cual nosotros tenemos, no pienso que podrían ser nuestros hermanos. Son buenos ciudadanos, buenas personas, posiblemente hacen buenas obras de caridad, pero no, y eso que nosotros todavía, solamente estoy hablando un poco de la historia, del fundamento de esta iglesia y de esta secta. Bendecimos el nombre del Señor, pero están totalmente fuera del contexto de la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que informarnos bien sobre su doctrina para saber entablar una conversación con ellos. Yo no le abriría mis puertas, pero sí puedo conversar con ellos en la calle. Podemos hablar de la Sagrada Escritura, podemos hablar de todo eso, y podemos hablar como seres humanos, yo hasta oro con ellos. Pero aparte de esas cosas, de yo abrirte mi puerta y tú sentarte en mi sala, porque es que traen otra presencia, no van a traer ellos la presencia del Espíritu Santo de Dios. No lo creo. Porque ninguna persona que no haya aceptado a Cristo en su corazón y tenga al Cristo de la Biblia y se haya arrepentido de su pecado y haya recibido el Espíritu Santo, podemos decir nosotros que traerá una presencia del Espíritu Santo. Ahora, Dios es supremo, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios está en todas partes, Dios hace lo que le dé la gana, pero si nosotros sabemos la naturaleza del Dios al cual nosotros le servimos. Ahora, ellos dicen que la Biblia es insuficiente, ¿ok? Y decía Joseph Smith que la iglesia apóstata la ha corrompido gravemente, ¿ok? Dios le dio a Joseph Smith las revelaciones al mismo nivel que la Biblia. El libro de Mormón, ese es su libro, su fuente de autoridad. Tienen también la perla del gran precio, doctrinas y convenios. Son la guía suprema para su iglesia. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen unos escritos que ellos lo comparan, que están a la par en cuanto a autoridad. Y yo me atrevería a decir que están más en autoridad que la misma Biblia. Para ellos, ¿no? Obviamente. Y sabemos que nosotros con los textos que leímos nosotros en Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Ya le dimos lectura. Cualquiera, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, el Espíritu Santo no te va a traer una revelación que va a chocar con las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos una palabra, y es la palabra de Dios, que ha sido puesta a prueba a través de las edades. Y que ha venido, que nos confirma a nosotros que estos son los escritos y esta es la palabra de Dios. El enemigo, como yo dije anteriormente, si no puede vencernos con la persecución, va a corromper nuestra mente y la forma en cómo nosotros interpretamos las escrituras. Este hombre recibe de este ángel Moroni,
que le indicó a él dónde estaban unas tablas de oro, donde estaba escrito estas revelaciones para él, y que inclusive le dio de que unos lentes para él poder descifrar este lenguaje supuestamente egipcio reformado. Entonces lo nombra a él estos lentes, Urim y Tumim, que es lo mismo que los sumos sacerdotes usaban para interpretar, para decir de parte de Dios si recibían un sí o un no, en cuanto a la información que Dios le daba a ellos, y yo le hablaba al sumo sacerdote. Ahora él toma esto y utilizó más de 10,000 textos de la Sagrada Escritura para él crear su libro de Mormón. Entonces, ya nosotros sabemos que el que le añadiere o le quitara la Sagrada Escritura está bajo maldición. Nosotros leemos en Proverbios 30, del 5 al 6, dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Te das cuenta? Cuando tú le añades la palabra de Dios o cuando tú le quitas, tú te conviertes en un mentiroso o en una mentirosa. Nosotros no podemos añadirle y no podemos quitarle. Podemos declarar, interpretar conforme a la Sagrada Escritura. No puedes tú usar un solo texto y con ese texto arrancar en tu predicación sin hablar sobre el contexto bajo el cual esta palabra fue dicha, para que la persona puedan entender el por qué Dios estaba hablando esa palabra en aquel tiempo y en aquel entonces, pero que para nosotros hoy en día la palabra de Dios sigue siendo la misma. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Lo que fue bueno para ayer es bueno para hoy también. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos en donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y se cumple la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esta gran característica única de ella, que ella es una palabra profética y que esta palabra no envejece. Nosotros envejecemos, nuestra forma de pensar puede cambiar, las culturas pueden cambiar, pero la palabra de Dios no envejece y no cambia, la palabra de Dios sigue siendo la misma. No es que tenemos y que traemos una revelación nueva, que no hay nada nuevo debajo del sol, tenemos la Sagrada Escritura. Esta es la que nos reprende, nos redarguye, nos lleva hacia el camino de Dios, nos enseña santidad, nos enseña a nosotros a caminar en la forma que Dios quiere que nosotros andemos. Obviamente el enemigo a través de este hombre pudo traer verdaderamente un evangelio totalmente torcido y tergiversado. Ahora nosotros leemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y esto es importante, este texto es un texto poderoso en cuanto a la defensa de la Sagrada Escritura, porque miren lo que dice él: entendiendo primero esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que tú no puedes venir con tu propia interpretación, que tú recibiste una nueva revelación, que se te apareció un ángel, que Dios te habló en un sueño, y cuando tú sales con el sueño, tú sales con esta revelación, está totalmente en error doctrinal en cuanto a lo que dicta y habla la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué fue el ángel que te habló? No puede ser un ángel de Dios. No puede ser Dios quien te habló en un sueño que totalmente te está llevando a ti a una perdición y a una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Porque nunca la profecía de la Escritura fue de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios, que nosotros creemos, fue quien inspiró la Sagrada Escritura, y esta inspiración es el neuma, el teuneus, es el soplar de Dios, es el respirar de Dios. Dios les respiró a ellos la inspiración, lo inspiró, les sopló de su aliento para que ellos reciban información de parte de Dios.
hombres de diferente estatus social, en diferentes edades, hablan un evangelio que es no se contradice. No podemos decir que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Lo que se contradice son aquellos que carecen de la información y carecen del entendimiento, porque ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. Y si tienen al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no te va a revelar algo que va a contrarrestar lo que Él mismo ha escrito. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros leemos el historial de los santos de los últimos días, y especialmente de su fundador, sabemos que está totalmente un error tremendo, porque ya ese es totalmente otro evangelio. Porque hay iglesia y que nosotros, por ejemplo, hemos criticado, hemos hablado de otras iglesias, hemos hablado de los católicos, pero imagínense a qué nivel esto está mucho más en error que los católicos, podríamos nosotros decir, porque es totalmente otro evangelio. Escuchen esto. Ellos enseñan que hay muchos dioses. Enseñaban que hay 3 dioses: el Padre, el Hijo. Y el Padre y el Hijo tienen cuerpo glorioso de carne y hueso. Escuchen esto. Y están sujetos a las leyes que gobiernan lo físico. El Espíritu es el único que no tiene cuerpo y está en todo el universo. En otras palabras, que ellos niegan la unidad de la Trinidad de un Dios. Son 3 personas. Es un trino Dios. Es un Dios. No son 3 dioses. Es un solo Dios. Pero ellos decían que, bueno, que enseñaban que eran 3 dioses. Ahora, si nosotros leemos en Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Dice en Deuteronomio 4:35 al 36: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios. No hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Entonces, sabemos que nosotros creemos en un solo Dios. En un Dios. Y dice que de Jesucristo, dice que en el principio, en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. Y el Espíritu Santo, nosotros sabemos que es una persona, pero no es como una persona como nosotros. Obviamente, Él tiene sentimientos, tiene voluntad, habla. Pero no podemos fijarle nosotros un cuerpo como un cuerpo nuestro, no. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Dios el Padre, obviamente, nosotros sabemos que es nuestro Dios. Pero ponerle un cuerpo a Dios el Padre. Ahora, Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre dejó su morada. O sea, sé que son unos misterios que hay dentro de la Trinidad, que lamentablemente muchas de estas sectas han torcido o tuercen una persona, la segunda, casi siempre, yo podría decir, tuercen a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Casi siempre. Citan textos que hablan, por ejemplo, de las manos o los pies de Dios. Por ejemplo, ellos citarían a Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibieron dirección de ti. Van a utilizar el texto así como para decir que, bueno, que Dios tiene un cuerpo. Dios el Padre tiene cuerpo. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvarle y se ha grabado su oído para oír. Isaías 59:16 al 17. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. ¿Ok? Pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo con su manto. Y con estos textos ellos quieren mostrar que Dios tiene cuerpo. Bueno, nosotros sabemos que Dios se hizo hombre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios el Padre tuvo a firmarle un cuerpo así como el nuestro. Él nos creó a imagen y a semejanza de Él.
Pero eso en cuanto a intelectualidad, moralidad, en cuanto a espiritualidad. Pero de que Dios tenga un cuerpo igual que el nuestro, es totalmente han torcido. Dicen, escuchen esto, que fue lo que yo dije anteriormente. Dicen que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, por lo tanto Dios también tiene cuerpo humano. Sin embargo, Dios al hombre le dio su imagen espiritual, intelectual, moral, santa, justa y perfecta. No se refiere a su imagen corporal. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Leemos nosotros en Colosenses 1:15-16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:23-24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios tiene un cuerpo humano como el de nosotros, que está sujeto a todo y que lo gobierna las leyes del mundo físico. Si Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas, Dios lo puede todo. Dios está en todas partes de la misma vez, a través de la presencia de su Espíritu Santo. Ahora dice, la referencia a sus manos, pies y demás son ejemplos de cómo Dios acomoda su revelación a la comprensión humana. Hablando de los atributos del Ser Supremo como si fuera un ser humano. Salmo 94:9 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Entonces yo voy a usar todos estos textos para querer demostrar que Dios el Padre tiene un cuerpo. Y tiene un evangelio totalmente torcido. Y esto solamente... que estoy tratando de montar cierta clase de fundamento en cuanto a su doctrina y en cuanto a lo que ellos creen. Pero todavía hay mucho más. Enseñan que los dioses han sido humanos, tienen muchas esposas, procrean hijos, aceptan las doctrinas mormonas y cumplen con... O sea, que aquellos que son de su denominación, que han sido llamados para estar con ellos, dice que aceptan las doctrinas mormonas, cumplen con sus obligaciones. Después de morir, ellos serán dioses. Ellos dicen que Adán, escuchen esto, Adán es el Dios de este mundo. Y él es el único Dios con quien los humanos tenemos que ver. ¿Se dan cuenta lo torcido que están? Esto es una gran mentira. Mira, si nosotros leemos en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el diablo, no Adán. Pero dicen que Adán es el Dios de este mundo. Y él es el único Dios con quien los humanos tenemos que ver. ¿Somos nosotros hermanos? I don't think so. Porque ellos tienen totalmente la imagen de Dios tergiversada y torcida. Son buenas personas, hacen obras de caridad, claro. Y posiblemente hasta sean mejor en cuanto a cierta clase de moralidad que muchos de los cristianos. Vamos a ser sinceros. Porque lamentablemente el cristiano hoy en día está en un punto en donde la gracia se ha convertido como en un libertinaje. O sea, que no podemos nosotros sacar ventaja de la gracia, ni aprovecharnos del dote y de la gracia de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, que tenemos que seguir hacia adelante, buscando crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto. En Génesis capítulo 1-4, y todos nosotros conocemos nuestra Biblia. Creemos y sabemos que Dios creó el universo y toda la creación. Y que Adán y Eva en el jardín del Edén tuvieron ellos que darle cuenta a Dios. O sea, que lo que tenían que darle cuenta a Dios era Adán y Eva tuvieron que darle cuenta a Dios. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron tal cosa? O
¿Se dan cuenta? O sea, que Adán no es ningún Dios. Adán fue un hombre que Dios creó. Obviamente, podríamos decir que es el padre de la naturaleza carnal del ser humano. Porque a través de Adán y a través de Eva que entró, obviamente, entró el pecado. Pero ellos dicen que, bueno, que Adán es el Dios de este mundo y es el único Dios con quien los humanos tenemos que ver. Entonces, todos aquellos que son parte de su iglesia, cuando mueran van a ser dioses. Y que hay almas que están esperando tener un cuerpo humano. Oye, pero una cosa media rara. Es una enseñanza que cuando tú lo ves a través de la Biblia no aparece. Excepto que, sino que es una total, un grave error o errores doctrinales a través de las Sagradas Escrituras, que obviamente para ellos poder conformar lo que ellos creen a través de su fundador, tuvieron ellos que formar otro libro y poner ese libro a la par de las Escrituras y posiblemente ponerlo más en autoridad de la Biblia, para ello entonces el fundador o los líderes poder instruir a la persona de que este libro es tan veraz como el que tenemos nosotros. Podemos tener varias mujeres, varias esposas para seguir procreando y hacer ciertas cosas, porque mientras más hijos tengamos, oye, unos errores tremendos. Miren, Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, el primer Adán, obviamente fue un desastre, podríamos decirlo. Entró el pecado, la desobediencia, y obviamente entró la muerte. Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, que en la Biblia el apóstol Pablo, y lo declaran como el segundo Adán, a través de él llegó la vida, a través de él llegó la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero ellos dicen que Adán es el Dios de este mundo. ¿Quién es Jesús? Y aquí está una pregunta muy importante, porque escuchen esto. ¿Quién es Jesús para el mormón? Jesús es el Hijo de Dios, Adán y de María. Oye, no fue engendrado por el Espíritu Santo. Ya ahí nosotros sabemos que, mira, si tú me estás diciendo a mí que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo y que Él es el Hijo, sabemos que Él fue el Hijo de María, obviamente, el Jesús encarnado, Hijo de María, está bien, José y María, pero que es el Hijo de Dios, del Dios Adán y de María, no fue engendrado por el Espíritu Santo. No podemos nosotros ser hermanos de ellos. No podemos. Ellos tendrían que dejar su religión, aceptar al Cristo que nosotros predicamos, aceptar al Cristo de la gloria, recibir el Espíritu Santo de Dios, para luego nosotros podernos llamar hermanos. Porque el Señor dice, mira, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, a muchos se engañarán, inclusive aún a muchos de los creyentes iban a engañar. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oír una palabra, algo, y que aparece un profeta que te declara cosas y te gusta que el profeta venga y te declare cosas que tú quieres. ¿Quién no quiere escuchar buenas palabras? Yo quiero escuchar buenas palabras. Yo quiero que me profeticen salud, que me profeticen vida, que me profeticen prosperidad. ¿Quién no quiere eso? Pero hay que tener cuidado con todo eso, pues obviamente la palabra de Dios también viene para amonestarnos, para corregirnos, para que nosotros leamos las Escrituras, para que nos entreguemos más a Él en totalidad. Ahora miren lo que dice las Escrituras en Mateo 1 del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y nosotros todos conocemos esto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que fue en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si fuera por ello, entonces el ángel que se le aparece dije: déjala, bótala, que es una adúltera. ¿Se dan cuenta? Este ángel viene a confirmar lo que ya Dios venía hablando aún en el Antiguo Testamento con respecto al nacimiento del Mesías. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1:26 al 35, y todos conocemos la historia. No les voy a leer el texto, pero ustedes lo podrían leer. Ahora leemos nosotros, ese otro texto habla también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 1:26 al 35. Ahora leemos nosotros Isaías 9:6 al 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y empezó a testificar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren, el Señor siempre va a querer saber quiénes dicen los hombres que yo soy. Se lo preguntó a los discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? Simón dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro. La roca es la revelación que Pedro dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es que Pedro está allá arriba y tiene la llave para abrirte la puerta y dejarte entrar. Esa es la llave del evangelio, que él iba a predicar la palabra, se iban a convertir multitudes. Él iba a traer el evangelio también a los gentiles. Y Dios le había dado a él esta autoridad. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, concluyendo prácticamente y cerrando esta clase, este periodo de clase, dicen, ellos enseñan, oigan esto porque esto es tremendo. Ellos enseñan que Jesús tuvo varias esposas. Entre ellas estaba Marta y María, la hermana de Lázaro. Y también María Magdalena. Así pudo él ver linaje. Escuchen esto. Enseñan que Jesús tuvo varias esposas. Entre ellas estaba Marta y María, la hermana de Lázaro. Y María Magdalena. Así él pudo ver linaje. Pero del linaje, cogen el texto de Isaías 53:10. Escuchen lo que dice el texto de Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando del linaje espiritual. Debido a su aflicción, debido a su expiación, él iba a tener un linaje vasto de personas que iban a creer que él es el Hijo de Dios y que él es el Mesías. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos nosotros en Isaías 11, del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Tuercen las escrituras. Del linaje está hablando del linaje de él, que él en su aflicción iba a ver el linaje, iba a tener una descendencia vasta. Y su linaje obviamente se puede remontar a su padre José, en su padre en la carne, adoptivo, ¿no? En ese sentido. Del tronco de Isaí, obviamente, del linaje de David, se puede ver esta genealogía. Pero ellos tienen verdaderamente que ellos lo que tienen es
otro Cristo, no el Cristo que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura. Ellos enseñan demasiadas cosas que están bajo el error. Bendecimos el nombre del Señor. Y todavía traeremos nosotros más información sobre lo que ellos creen. Porque en cuanto a la poligamia, nosotros leemos en la Biblia que la Biblia, varón y hembra, lo creó Dios. Y utilizan Joseph Smith, obviamente, usó como ejemplo a David, usó como ejemplo también a Salomón. Este hombre, Joseph Smith, tuvo como 40 esposas, 11 hijos. Oye, si tuvo 40 esposas y 40 suegras, eso está fuerte. Pero gloria al Señor. Esto es lo que él enseñaba. Y fue tan tal que debido a esta poligamia que ellos enseñaban, ahí fueron ellos perseguidos. Y obviamente lo metieron al preso, le dieron muerte a él. Porque obviamente le enseñaba que las mujeres tenían como que tener como cierta clase como de un esposo salvador. O sea, son totalmente doctrinas totalmente erróneas. Y nosotros tenemos que estar bien firmes en las escrituras para cuando nosotros podamos entablar una conversación con ellos, nosotros mismos no tambaleemos en lo que nosotros creemos. Porque ellos van a utilizar parte de la verdad, que es la estrategia número uno del enemigo, que te trae media verdad. Si tú no me das la verdad completa, tú me estás mintiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces que el enemigo trajo media verdad. Obviamente hay una motivación equivocada, y ahí a través de todo esto ellos aparecen, te traen cierta clase de verdades, pero después se remontan ellos con el libro de Mormón, con la doctrina del convenio, la perla del gran precio, y empiezan a hablarte de sus libros que están supuestamente a la par juntamente con la Sagrada Escritura. Voy a orar, y después de la oración, si quieren hacer un comentario, tienen un tiempecito. Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias nuevamente por habernos permitido poder enseñar o traer esta clase sobre los mormones. Que Dios nos ayude, Señor, a poderlo traerlos a ellos a la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y danos, Señor, entendimiento y sabiduría en la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.